Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a comenzar la clase. Este día sería la última clase de este ciclo, por cierto. Vamos con farmacología de la corteza suprarrenal. Bueno, mencionar que la corteza suprarrenal es una glándula, por decirlo así, que produce ciertas hormonas que están relacionadas con la homeostasis corporal. Aquí en esta primera imagen pues podemos ver que lo que es la glándula suprarrenal se divide en dos grandes importantes, que es la médula, perdón, eh, que es la médula y la corteza. Dentro de esta parte de la corteza, pues se derivan principalmente los corticosteroides de 21 átomos que originan tres principales hormonas. Los mineralcorticoides, que están relacionados con la aldosterona, que es principalmente para el control del agua y electrolitos. De ahí los glucocorticoides, que son el cortisol, que es para el control del metabolismo y la inflamación, y los andrógenos, que tienen que ver con la respuesta sexual, y en el caso de las mujeres, pues también con el placer. Y en el caso de la médula, que es la corteza o cresta neural, que se origina principalmente en la médula, está relacionado con las catecolaminas. En esta ocasión, pues vamos a considerar principalmente la farmacología de la corteza suprarrenal. Eso significa que el principal enfoque que vamos a retomar va a ser las tres principales grupos de hormonas, que serían la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Entonces, como habíamos mencionado, pues la glándula suprarrenal se divide en dos grandes partes, la médula y la corteza. En el caso de, como habíamos visto, quizás aquí voy a retroceder un poco. Como vemos aquí, pues estamos viendo lo que es la corteza, que la corteza se divide en tres principales partes, que es la reticular o la faci- fasciculada y la glomerulosa. Entonces, cuando vemos esta parte, la zona glomerulosa, viene con influencias principalmente de la angiotensina 2 y el potasio, lo cual está relacionado con la síntesis de aldosterona. También un poco de la hormona adrenocorticotropina. Mientras que la zona fascicular y reticular, que son las zonas más profundas y cercanas a la médula, están relacionados con la hidrocortisona y los andrógenos. Y en este caso, de forma particular, la hormona adrenocorticotropina es la que está relacionada principalmente con la síntesis de estas hormonas. Muy bien, y entonces cuando vemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, vemos que la hormona adrenocorticotropina estimula a la glándula suprarrenal y principalmente a nivel de la corteza, en las zonas antes mencionadas, pues se deriva una vía común, que es el cortisol. Luego el cortisol es biotransformado a pregnenolona y este es el primer paso y el más importante de toda la vía. Luego de que la cortisol es transformado a pregnenolona, se va o se deriva a tres principales rutas. Una que es la biotransformación a progesterona y luego a aldosterona. Una segunda vía que es de la pregnenolona hacia el cortisol y una tercera vía que es de la pregnenolona hacia la testosterona. Así, las tres principales hormonas relacionadas con la corteza suprarrenal son los mineralcorticoides, los glucocorticoides y los esteroides sexuales. De forma particular, los glucocorticoides, a través de la inhibición por retroalimentación, inhiben la que es la excreción de la adrenocorticotropina por la adenohipófisis. Aquí vemos que hay un sinfín de procesos enzimáticos que van transformando a la pregnenolona de un paso a otro. Eso, pues son diferentes dianas farmacológicas
que vamos a ir mencionando o se va a mencionar poco a poco. Aquí vemos algunos fármacos que inhiben la respuesta o componentes químicos que inhiben la respuesta del cortisol, como para destacar el ketoconazol, que inhibe el paso fundamental de cortisol a pregnenolona, y también el ketoconazol pues inhibe el paso de la 17-hidroxipregnenolona a dihidroepiandrostenediona. Entonces también vemos estos dianas farmacológicos de inhibidores que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a los glucocorticoides, pues vamos a mencionar dos principales aspectos, que sería la síntesis, que ya, como habíamos mencionado anteriormente, se derivaban del colesterol. La reacción limitante es la primera reacción, que es la pregnenolona, que pasa el colesterol de 27 átomos de carbono a 21, y que se origina, pues ya habíamos mencionado las tres principales vías: la mineral, la andrógena y la corticosteroide. Entonces, en esta síntesis participan diferentes oxidasas que catalizan los metabolismos, que es lo que vimos anteriormente. Con respecto a los demás pasos de la farmacocinética, pues con respecto al metabolismo y en particular con respecto al transporte de la hormona, el 90% es transportado unido a una globulina transportadora de corticosteroides. También se puede unir a a la albúmina, perdón, pero en forma particular el poder biológico de la hormona es cuando está libre. El hígado es el principal desactivador de esta hormona, aunque también participa el hígado, y al desactivarla estamos relacionados o está relacionado con su mayor dilución en agua. Entonces, esto es principalmente relacionado con ello. ¿Cómo se desactiva? Pues tiene que ver con una conjugación con ácido glucurónico. Esto es lo que la hace más que sea más diluible y por lo tanto más fácil de excretarse. Y también participa una hormona y que tenemos que destacar, en este caso la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que hay de dos tipos, la tipo 1 y la que se encuentra en el riñón, perdón, en el hígado, y la tipo 2 que se encuentra en el riñón. ¿Cuál es la importancia de esta enzima? Pues, por ejemplo, la tipo 1 que se encuentra en el hígado biotransforma la cortisona en cortisol, que es un producto ya biológicamente activo, mientras que en el riñón la misma enzima, pero la tipo 2, biotransforma el cortisol a cortisona y la vuelve inactiva. Entonces tienen una acción paradójica dependiendo del órgano donde se encuentra la enzima y también su subtipo. Y como vemos ahí abajo, pues, ¿cuál es la razón de la desactivación del cortisol a nivel renal? Pues si hubiera esas grandes cantidades de cortisol, pues sería un agonista de receptores de mineralcorticoides, entonces con ello modula la función mineralcorticoide del cortisol a nivel del riñón. Y esto inactiva el cortisol en sus funciones sobre el receptor. Entonces, ¿cuáles son las acciones, las acciones fisiológicas de los glucocorticoides? Pues tenemos dos principales receptores: el tipo 1, que es mineralcorticoide, y el tipo 2, que es glucocorticoide. El tipo 1 mineralcorticoide se encuentra principalmente en órganos que están relacionados con la función excretora. Entre ellos se encuentra el colon, el riñón y las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales. También lo podemos encontrar en el hipocampo, en la vasculatura, en el corazón, en los tejidos adiposos y en las células sanguíneas. Mientras que el tipo 2 tiene una difusión generalizada en el cuerpo. Los glucocorticoides se enlazan con elementos promotores génicos conocidos como elementos de respuesta a glucocorticoides, o GRE negativos. Estos al final lo que tienen que ver es, o sea, la respuesta que originan es que pueden aumentar o disminuir la expresión génica y por lo tanto la producción de proteínas.
Estos receptores pues están presentes en más del 10% de las células corporales y por eso tienen una alta difusión. Dentro de los efectos del cortisol o de los glucocorticoides, pues podemos destacar dos principales. El principal que estoy acotando en esta diapositiva es sus efectos metabólicos que están relacionados con el aumento de la concentración de glucosa, el aumento de aminoácidos y los triglicéridos. El aumento de la concentración de glucosa está relacionado con su antagonismo sobre la insulina y también está relacionado con gluconeogénesis. El de aminoácidos está relacionado con el metabolismo de proteínas musculares y el de los triglicéridos pues está relacionado con la lipasa como enzima para aumentar la producción de triglicéridos. Cuando se activan estos efectos metabólicos, pues principalmente cuando nos encontramos en estrés, cuando hay una cirugía, son diferentes procesos en los cuales pueden participar estas funciones. También tiene una función, además de la metabólica, pues una función de control fisiológico que está relacionado con el eje hipotálamo-hipófisis. Vemos ahí que el cortisol está relacionado con el control a través de la retroalimentación negativa de la excreción de la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina pues es secretada y activa o favorece la producción de adrenocorticotropina a nivel de la hipófisis y esta adrenocorticotropina pues es la que estimula a la glándula suprarrenal. ¿Qué se puede destacar de este proceso? Que la hormona liberadora de corticotropina también está relacionado con el estímulo de la propio melanocortina. Esta hormona que se produce en la hipófisis está relacionada con la producción de la adrenocorticotropina y también de la hormona estimulante de melanocitos y otras hormonas que tienen una función menos destacada como las lipotropinas y las endorfinas. Entonces, este efecto al final está relacionado que muchas de las funciones que están enlazadas con la adrenocorticotropina también están relacionadas con la hormona de estimulación de los melanocitos. Y vamos a ver que algunas patologías relacionadas con la función suprarrenal producen una hiperpigmentación. También debemos de destacar el efecto de estos fármacos sobre el sistema inmunológico. Por ejemplo, los corticosteroides desactivan la fosfolipasa A2 y al desactivar la fosfolipasa A2, pues no se produce lo que es el ácido arquidónico. Al no producirse el ácido arquidónico, pues no se activa la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa, ni tampoco la epoxigenasa, y entonces eso inhibe completamente la respuesta inmunológica. Y esta función principalmente es la que está relacionada con el uso de estos fármacos, ya que al inhibir la respuesta inmunológica, su utilidad está en enfermedades de tipo inmunológicas como la que ya vimos anteriormente, que es el asma o artritis reumatoidea, lupus u otras enfermedades. De forma particular, aquí vemos relacionado con el eje hipotálamo-hipófisis que el cortisol también actúa como, en el caso de la respuesta inmunológica, en la estabilización de los macrófagos, inhibiendo lo que es la parte de las citoquinas inflamatorias, ya sea la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. También está relacionado con otros mediadores inflamatorios como los eucosanoides, la serotonina, la bradicinina, por mencionar algunos más que se inhiben por la acción del cortisol. Y es esta función del cortisol junto con la fosfolipasa A2 que es la que está relacionada con la función inmunológica y su principal utilidad clínica. ¿Cuáles son las dos enfermedades principales que se producen por depresión o sobreproducción de las hormonas cortisol? Bueno, cuando hay una depresión, o sea, una disminución de la hormona,
que sucede principalmente, por ejemplo, cuando ha habido un infarto en la glándula suprarrenal o lo que sucede más comúnmente, una infección que genera una alteración de la corteza suprarrenal y disminución de la función, se produce lo que se conoce como la enfermedad de Addison. ¿Qué produce la enfermedad de Addison? Pues miren, un oscurecimiento del cabello, pecas, hiperpigmentación, hipotensión arterial, vitiligo, porque ya habíamos mencionado que estaba relacionada la hormona adrenocorticotropina con la hormona estimulante de la tiroides. También hay emanciación o anorexia, vómitos y diarrea, disminución del vello púbico. También puede haber hiperpigmentación en el pezón y zonas de fricción y debilidad muscular y pigmentación de mucosa, como algunos de los efectos de la enfermedad de Addison, que sí está relacionado con fallecimientos y por lo tanto tenemos que tener cuidado y hay que dar un tratamiento rápido a esta enfermedad. Mientras que, contrario a la enfermedad de Addison, tenemos la enfermedad de Cushing, que es una hiperproducción de los glucocorticoides. Si bien es cierto, la hiperproducción de glucocorticoides está relacionada, por ejemplo, con algunos tipos de cáncer, como unos adenomas, inclusive cánceres a nivel pulmonar que pueden producir glucocorticoides, la principal patología que produce el síndrome de Cushing es iatrogénica, o sea que está relacionado con el uso de fármacos. Cuando se da en exceso la farmacología de los glucocorticoides. ¿Y qué produce? Pues produce una hiperpigmentación, hirsutismo. Vemos también allí en el caso del dibujo una joroba que puede estar relacionada con los acúmulos de grasa. También la fase de luna llena, que es un acúmulo de grasa que hace que la cara sea redondeada. También una obesidad, estrías, debilidad proximal y alteraciones de la cicatrización y osteoporosis y atrofias cutáneas que es lo contrario del síndrome de Addison, lo que es el síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuáles son las dos indicaciones clínicas principales de los glucocorticoides? Pues la insuficiencia suprarrenal y suprimir la inflamación y la respuesta inmunitaria relacionada con trastornos como el asma, la artritis reumatoidea y en el caso de los pacientes que tengan trasplante de órganos, pues evitar el rechazo del órgano trasplantado a través de la inhibición de la respuesta inflamatoria. La, los, eh, los glucocorticoides se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a su terminación, los carboxilos y los carbonilos, o sea, los carboxilos terminan en OH y los carbonilos en O, pero es la modificación de la estructura química de los glucocorticoides nos ha llevado a mejorar su potencia, siendo la hidrocortisona como el de potencia 1, mientras que el resto es comparable a la hidrocortisona. Entonces, ¿qué cambios podemos ver? Por ejemplo, puede diseñarse un doble enlace entre el carbono 1 y 2, que nosotros lo vemos en un cuadrito, y esto origina la prednisona. La prednisona es 4 a 5 veces más potente que la hidrocortisona. La adición de un grupo metilo en la posición 6 produce lo que se conoce como la metilprednisolona, que tiene una potencia 5 a 6 veces más que la hidrocortisona. En general, la prednisona y la metilprednisolona pues tienen una potencia muy similar. Cuando adicionamos un fluoruro, en la posición 9 producimos lo que es la fludrocortisona, que sí tiene una potencia mucho mayor, pero la característica de la fludrocortisona es su potencia sobre receptores mineralcorticoides. Y aquí podemos ver la tabla 29.1 de la farmacología de Golem, que hace relación sobre la potencia relativa en base a los receptores. Y vemos que en el caso de la hidrocortisona, pues tiene potencia tanto en glucocorticoides como en mineralcorticoides. Mientras que la prednisona y la metilprednisolona, su efecto sobre los receptores mineralcorticoides es casi ausente. Y en el caso de la fludrocortisona, pues tiene un efecto tanto en el glucocorticoide y en el mineralcorticoide. Y luego, pues destacamos lo que es la dexametasona, que
tiene cambios tanto en la posición 1 y 2 y en la posición 9 como en la fludrocortisona, que produce lo que es la dexametasona, que es 18 veces más potente que la hidrocortisona. En el caso de la dexametasona, pues tiene una potencia glucocorticoide, una menor potencia mineralcorticoide. Ahora, con respecto al tiempo de acción, pues la mayoría de fármacos son de acción corta y en el caso de la alteración del dexametasona, pues tiene una potencia, una duración de acción larga. Entonces, cuando hablamos de fármacos relacionados con la potencia, pues podemos ver que hay eh, glucocorticoides de baja potencia, como la hidrocortisona y la fluocortina, unos de mediana potencia, unos de alta potencia y de muy alta potencia, como el clobetasol. Eh, y esta potencia hace que estos fármacos estén relacionados con mayores efectos adversos en su uso prolongado. ¿Qué genera la alteración del tiempo de acción de los glucocorticoides? Bueno, hay 4 principales factores que hacen que un glucocorticoide tenga una acción más prolongada. El primero es el enlace del glucocorticoide con su eh, proteína transportadora, que en este caso es la globulina. También la afinidad del fármaco a la enzima que la biotransforma. Si tiene menor afinidad a esta enzima, pues está relacionado con un menor metabolismo y por lo tanto, será su duración más larga, pero si sucede lo contrario, pues el fármaco es inactivado rápidamente. También la lipofilia del fármaco, que en el caso de el fármaco muy liposoluble, pues tendrá mayor reserva. Y el 4 es la afinidad del fármaco por el receptor de glucocorticoides. Así, los glucocorticoides con mayor potencia antiinflamatoria tienen tiempo de acción más prolongado como la dexametasona. Ahora, en relación a los glucocorticoides y su uso clínico, pues mencionamos que la cortisona, que es el medicamento con potencia 1, es oral y es el medicamento que elegimos para la sustitución hormonal. También en el tratamiento con glucocorticoides debemos de tener en cuenta que no corrigen la causa subyacente de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de lupus, pues es la presencia de anticuerpos nucleares que destruyen las células corporales. No corrige eso, pero sí disminuye la respuesta inflamatoria, por lo tanto limita este proceso. También su uso se relaciona a inmunosupresión y al estar relacionados con inmunosupresión, pues estará relacionado a enfermedades oportunistas. También está relacionado con que incrementa las concentraciones plasmáticas de glucosa. Esto ya lo habíamos mencionado, que está relacionado porque produce un antagonismo con la insulina y al producir un antagonismo con la insulina, pues el páncreas aumenta su producción de insulina y está relacionado con diabetes, por lo tanto, los pacientes con sensibilidad o que tienen una intolerancia a los carbohidratos posiblemente desarrollen diabetes mellitus por el uso de glucocorticoides. Y también está relacionado con la gluconeogénesis. También los corticosteroides están relacionados con la inhibición de la absorción de calcio mediada por vitamina D, lo que al final provoca un hiperparatiroidismo secundario e incremento de la resorción ósea, que al final esto nos deriva a osteoporosis y en los niños un retraso del crecimiento lineal. También está relacionado con atrofia selectiva de las fibras musculares y una redistribución de la grasa que ya lo habíamos mencionado en el síndrome de Cushing. Los corticosteroides, eh, durante el tratamiento a largo plazo con corticosteroides, las concentraciones plasmáticas elevadas suprimen la liberación de la hormona liberadora de corticotropinas y de la adrenocorticotropina, lo que al final pues produce una atrofia de la corteza suprarrenal. Por eso si decidimos interrumpir abruptamente el uso de los corticosteroides, pues vamos a provocar una insuficiencia suprarrenal aguda, como una enfermedad de Addison de forma aguda, y esto está relacionado con el fallecimiento de los pacientes. Por eso debemos de hacer un destete o una eh, eliminación de las dosis orales o dosis sistémicas de corticosteroides de forma paulatina.
inclusive a largo plazo por meses, para evitar que se produzca la insuficiencia suprarrenal aguda. Con respecto a las vías de administración de los glucocorticoides, hay tres principales, bueno, más de tres, pero tres grupos principales. La inhalada, que ya la habíamos mencionado durante el tratamiento del asma, que tiene un efecto local, que se deglute más del 80%, solo tiene su efecto específicamente el 20% del tratamiento de la dosis. Es una de las vías inhaladas muy segura porque se reduce la dosificación de los glucocorticoides y por lo tanto la incidencia de efectos adversos. Hay un riesgo de insuficiencia aguda, por ejemplo, cuando ustedes deciden o decide el clínico pasarse de corticosteroides orales a corticosteroides inhalados de forma abrupta sin hacer un destete paulatino y entonces la insuficiencia se produce como iatrogénicamente la insuficiencia suprarrenal aguda. Y ya su uso crónico pues puede producir candidiasis oral. A nivel de la cutánea, pues debemos de saber que a nivel cutáneo hay poca presencia de la enzima 11 beta HSD tipo 1, por lo tanto no es metabolizada y necesitamos poner en este caso concentraciones elevadas que no sean profármacos dentro de los fármacos a nivel cutáneo. Y los de depósito que pueden ser intramusculares o intraarticulares requieren que tienen un efecto hasta por semanas, requieren también corticosteroides activos porque no se, o se carece de enzima que los puede biotransformar y por lo tanto producir de un profármaco a un fármaco. Entonces, tanto la vía cutánea y la vía de depósito necesita fármacos activos. Durante el embarazo, el hígado materno activa la prednisona a prednisolona, pero la enzima tipo 2 placentaria convierte de nuevo la prednisolona a prednisona, lo cual lo inactiva. Sin embargo, conforme va aumentando el embarazo, este efecto va disminuyendo y entonces los glucocorticoides de mayor potencia son los que van a tener este efecto que favorece el desarrollo pulmonar en el feto. Y en este caso el prototipo pues es la dexametasona. Muy bien, esto es con los glucocorticoides y hoy vamos a retomar con los inhibidores de la síntesis de las hormonas suprarrenales, suprarrenocorticales, que se encuentran principalmente tres: el mitotano, los aminogluteteína, el ketoconazol, la metiropona y el trilostano. Vemos que hay diferentes sitios de acción que pueden ser las mitocondrias. En el caso del mitotano, el mitotano se deriva de un insecticida DDT, y pues puede utilizarse en inhibición del suprarrenal. También tenemos los aminoglutetimida, que es su sitio de acción es en la cadena lateral de la enzima segmentaria y también tiende a afectar la aromatasa a nivel por eso su utilidad puede ser también en el cáncer de mama, pero porque hay fármacos más específicos, no es el fármaco de elección. El ketoconazol, que es un antimicótico contra hongos, actúa en dos principales enzimas, en la posición 17 y beta liasa. Esto lo que hace es que disminuye la síntesis de andrógenos y la síntesis de todas las hormonas esteroidales, suprarrenales y gonadales. Es el fármaco de mayor utilidad en este caso. La metiropona es una 11 beta hidroxilasa de esteroides donde actúa y también puede tener su utilidad en la síntesis de cortisol y aldosterona, y el trilostano, que también actúa en la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y que su principal vía esterogénica es que es principalmente en la síntesis de colesterol, perdón, de cortisol y aldosterona como principal función. Entonces, esto es con respecto a los fármacos que actúan en la inhibición de la síntesis de las hormonas de la glándula supracortical. En el caso de los antagonistas de receptores de glucocorticoides, pues tenemos la mifepristona, que también actúa como antagonista y que se utiliza para el tratamiento del síndrome de Cushing
en pacientes con hiperglucemia. De ahí pasamos a los siguientes fármacos, que serían los mineralcorticoides. Los mineralcorticoides, que es el segundo grupo de fármacos que vamos a ver, aquí hacemos el corte de los glucocorticoides y pasamos a los siguientes fármacos, que los mineralcorticoides pues también actúan diferentes enzimas específicas para la síntesis de lo que es la aldosterona y que se expresa principalmente en la zona glomerular. La secreción se estimula por la angiotensina 2, secreciones de potasio en sangre y también la hormona adrenocorticotropina. El 50 al 60% de la aldosterona circulante se une a proteínas transportadoras y su semivida de eliminación es corta, aproximadamente 20 minutos. ¿Qué hace la aldosterona? Pues aquí traigo una imagen del túbulo cortoneado distal. Vemos en la parte de abajo que tenemos la aldosterona que se une a su receptor de mineralcorticoides y el receptor de mineralcorticoides pues se une al núcleo y esto está relacionado con la producción de proteínas. ¿Y qué aumenta la expresión de aldosterona? Pues la expresión de aldosterona aumenta un transportador que es el ENaC que está relacionado con la reabsorción de sodio y esto al final lo que desencadena es un aumento de la expresión de la sodio-potasio ATPasa y con lo tanto un intercambiador. Entonces sirve por lo tanto por el aumento de la reabsorción de sodio. Y que actúa tanto a nivel principalmente de los riñones, ya que es una diana farmacológica, colon, glándulas sudoríparas y salivales. La aldosterona está relacionada con la síntesis, su síntesis está relacionada, perdón, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya lo habíamos mencionado que la angiotensina 2 activa a la glándula suprarrenal y favorece en la parte glomerular, en la parte más externa, su producción. También el potasio y la hormona adrenocorticotropina. En la parte fisiopatológica, pues hablamos de un hiperaldosteronismo primario que puede ser por el defecto de la enzima 21-hidroxilasa. También hablamos de un hiperaldosteronismo secundario, como es la enfermedad de Addison, que habíamos mencionado que por un efecto infeccioso, por una infección, por ejemplo, en la glándula suprarrenal se suprime, y un hiperaldosteronismo primario por hiperplasia y adenomas relacionados con cánceres. Entonces, hay dos grandes principales fármacos que serían los agonistas. Estos agonistas actúan en el hígado, el hígado convierte más del 75% de la aldosterona oral en un metabolismo inactivo y por lo tanto aumenta su excreción. Aquí principalmente el fármaco que actúa es la fludrocortisona, con metabolismo hepático reducido de primer paso y una elevada potencia mineralcorticoide y glucocorticoide. Y también en el caso de la fluorocortisona, pues tenemos que vigilar las concentraciones de potasio y la presión arterial de los pacientes. Y el segundo grupo, que son los antagonistas, se encuentra la espironolactona y la eplerenona, que no voy a ampliar el concepto sobre ellas porque lo vamos a ver más en la farmacología cardiovascular. Entonces, el último grupo de fármacos están relacionados con los andrógenos suprarrenales y aquí se encuentra la dihidroetiandrosterona, que es principalmente patológico, por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita, principalmente por déficit de 21-hidroxilasa de esteroides y el síndrome de ovarios poliquísticos. En este caso, la diana farmacológica todavía está siendo investigada y por eso no quise acotar la relación con él. Entonces, esto es relacionado con la glándula suprarrenal y abro los micrófonos para algunas preguntas que ustedes tengan relacionadas con esta función. Muy bien, sí, adelante, Fátima. Sí, doctor, yo tenía una consulta, pero más que todo a la hora del embarazo de los glucocorticoides. Ahí decía que no podían atravesar la barrera placentaria, entonces no le daban efectos así como directos al feto. Pero, ¿y si la madre desarrolla efectos secundarios? O si no sé si el tiempo del embarazo es lo suficientemente largo para que ella podría llegar a desarrollar efectos secundarios. Sí, los glucocorticoides solo se utilizan o se tratan de utilizar una tan sola vez. Cuando hemos mencionado de que hay una amenaza de parto prematuro, pues
muy difícilmente lo podamos detener. Sin embargo, sí hemos logrado detenerlos más de una semana. Entonces se repite la dosis y a veces se va repitiendo la dosis. Si utilizamos dexametasona, que es el más potente y por lo tanto buscamos ese efecto. Sí se puede producir efectos adversos, pero el uso es tan corto, solo son lo más, digamos, mayor de las 22 semanas, lo más 20 semanas, que el efecto a largo plazo, que es el síndrome de Cushing, pues es casi ausente, pero sí puede existir la posibilidad que la paciente desarrolle un síndrome de Cushing en este sentido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, voy a parar la grabación entonces. Permítanme.